Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Charlas de Café, esta vez no por Zoom, sino presencialmente y por streaming, en esta habitual actividad que tenemos desde la Secretaría de Profesionales de la Unión del Personal Civil de la Nación y la Agrupación Peronista Blanca también de UPCN, y la Secretaría de Acción Política, ¿por qué no decirlo? Quienes de alguna forma u otra hemos dado el espacio para generar esta actividad, una de las actividades que tienen que ver con el desarrollo de la formación y de la comunicación de nuestra organización, ¿no? En este ciclo que ya lleva casi 5 años, prácticamente 4 años, que desde la pandemia en adelante se hizo activo y ha pasado a través de este ciclo muchas personas y muchos dirigentes de la expresión nacional y popular tratando sobre distintos temas que de alguna forma hacen a la agenda política de nuestro país. La última charla que tuvimos de café, donde planteamos el escenario de la economía, también estaba con nosotros uno de los que hoy es disertante en esta charla de café, Matías Culfas, en un escenario absolutamente distinto de la Argentina en ese momento, con una proyección que para nosotros se abría en un escenario de incertidumbre política porque estábamos en medio del proceso electoral el año pasado para definir la candidatura presidencial. En ese momento también hablamos de economía, analizábamos cuáles eran los desafíos que podíamos tener a partir de ese proceso electoral y la definición de ese proceso electoral en la economía argentina, cómo estábamos, qué desafíos teníamos que afrontar, cuáles aparecían como las grandes decisiones que debíamos tomar desde el punto de vista económico para mantener un programa de crecimiento y de desarrollo productivo. Y en el medio pasaron cosas. En el medio pasaron las elecciones, primero la primera vuelta, luego el balotaje, y tuvimos electo a una de las expresiones políticas que en ese momento para nosotros aparecía como la más difusa dentro del escenario político electoral y termina proyectándose y definiéndose como la ganadora del balotaje y hoy ya lleva 6 meses de gobierno. Desde ese momento a hoy, por lo menos en materia de definición económica, han pasado también muchas cosas. Y se ha modificado absolutamente el panorama político y económico de nuestro país, variando absolutamente o modificando absolutamente todo lo que en ese momento nosotros analizábamos y que hoy se transforma no en interrogantes, sino en dificultades que debemos afrontar los argentinos desde el punto de vista económico y los desafíos que en ese momento aparecían como posibles, hoy son deseos en un escenario verdaderamente, por lo menos a mi criterio, oscuro en lo que tiene que ver con el desarrollo económico de la Argentina en este tiempo. Con lo cual, nos parecía importante no retomar esa charla que tuvimos a mediados del año pasado, sino que a partir de esta nueva realidad, replantear los interrogantes acerca de hacia dónde marcha la economía argentina en este nuevo escenario político y en esta nueva coyuntura. Y nos parecía que nadie mejor que tanto Matías como Alfredo
nos podían acompañar en esta ocasión, como para darnos su visión acerca de hacia dónde va la economía, y plantearnos los interrogantes para que podamos empezar a analizarlo o a pensarlo juntos, los que estamos acá y los que nos acompañan a través del streaming en todo el país, para pensar los desafíos hacia adelante. Así que, sin mucho más, prolegómeno, pero sí como para dar un escenario en el cual se plantee la discusión y el debate, simplemente pasar ya a presentar a los expositores para que ellos hagan su exposición y después podamos hacer las preguntas y los interrogantes que nos parecieran oportunos. No sé si quién quiere empezar. Alfredo. Sorteamos y... Sortearon y saliste beneficiado. No, el punto es que lo que yo preparé puede servir como introducción para el debate y tal vez también para lo que vaya a decir Matías, en el sentido que traté de poner en limpio algunos números económicos para ver dónde estamos parados. Bueno, entonces, O sea, de repente, Vamos a arrancar con vos. claro. Aclaremos primero entonces. ¿Dónde estamos parados? Claro. Primero, Alfredo, estamos parados claro, en la UPCN y antes que nada quiero agradecer la invitación que me hizo Fernando. Bueno, Pero bueno, te presento a Alfredo primero, ¿te parece? dale. No hace falta, creo que no hace falta, creo que se escucha. Bueno. Alfredo es doctor en Ciencias Económicas, Alfredo Calcaño es doctor en Ciencias Económicas, escritor, profesor universitario, amigo de la casa, fundamentalmente, por sobre todas las cosas, y bueno, como bien dice él, un poco que nos des este pantallazo para empezar con los disparadores para el debate y la discusión. Dale. Bien, lo primero que hay que tener claro es que no es cierto que el nuevo gobierno llegó en una situación de catástrofe económica, ¿no? Porque repite una y otra vez que que él recibió la peor herencia de la historia de la humanidad, digamos. Exagero un poquito, pero tiende a también decir que nunca jamás se ha recibido algo tan catastrófico como lo que recibió él. Y lo primero que hay que mirar es, bueno, ¿realmente es así? ¿Tan mal estábamos? Y lo que podemos decir es que no. Primero, desde el punto de vista de la economía real. Hice un ejercicio muy sencillo, que fue tomar los distintos componentes del Producto Interior Bruto, los distintos componentes del lado de la oferta y de la demanda, y comparé qué es lo que había pasado, son datos trimestrales, comparando con el último trimestre del año 2019, es decir, cuando se va a pagar. Y me fijé, sobre todo, comparé con el tercer trimestre del 2023. El acumulado de ese periodo, supuestamente, ha sido tan catastrófico. La verdad es que razones para la catástrofe hay. No solo por la herencia que sí recibió Fernández en términos de deuda externa y del Fondo Monetario Internacional, sino después por la pandemia, por la guerra, por la sequía. O sea, buenas razones de que no fuera mal había. Y sin embargo, el conjunto nos da un crecimiento del 5% del producto. O sea, casi 4 años, Argentina creció. Creció poco, pero creció. Macri, con un aumento de 100.000 millones de deuda externa, cayó 4,5%. Y si miramos los componentes, es muy interesante ver que el consumo privado crece casi 12%, es el eje del lado derecho, todo esto está en pesos constantes. La inversión, que acá se llama formación bruta de capital fijo, en violeta, creció un 41,6%. Y eso indica que no era un país que estuviera condenado a la depresión. Estaba acumulándose capital.
El consumo público también creció un 11%. Lo que sí cayeron fueron las exportaciones, porque ahí sí pegó fuerte la sequía. Y en cambio las importaciones crecieron un 31%. El último trimestre fue malo. Ahí tenemos caída, pero tampoco derrumbe. Y tenemos caída porque en noviembre mismo ya se acuerdan que se pararon los precios, ya todos los controles que había planteado el gobierno y el ministro Massa dejaron de ser respetados. Entonces ahí ya tuvimos un shock de inflación y de caída de los salarios reales. Y en diciembre fue todavía mucho más fuerte. Si miramos ahora, estos son datos trimestrales. Si miramos ahora los datos mensuales, esto es el estimador mensual de actividad económica, viene a ser como un anticipo de lo que se estima que va a ser el producto, ¿no? Y bueno, a partir del 2018, que evidentemente vemos la caída de la pandemia y la subida en V corta. Esto sí fue una subida en V corta. Es Teresa la que está tratando de ver. Bueno, y tenemos entonces que se recuperó, que pasó el nivel que tenía en los 2 últimos años de Macri, pero que a partir de la segunda mitad del año 2023, sobre todo, como les decía, a partir de noviembre, tenemos una recesión. Ahora, esa recesión fue básicamente por el shock inflacionario que provocó Milei con su devaluación. Simplemente haciendo un numerito, si nos quedáramos en el nivel en el que estaba el último dato de este estimador de marzo, si nos quedamos en ese nivel, vamos a tener una contracción este año de 4,6%. Lo más probable es que no nos quedemos en ese nivel. En realidad, abril y mayo tengan también una pendiente negativa y después habrá que ver. Y bueno, hice algunos ejercicios puramente aritméticos de qué pasa si a partir de abril hay un crecimiento de 0,4% cada mes o una caída de 0,4% cada mes. ¿No? Como para tener una idea de órdenes de magnitud de dónde vamos a estar parados. Pero lo más probable es que este año tengamos una contracción de por lo menos 5 puntos de caída. A pesar de que vamos a tener un aporte del agro por el fin de la sequía de un par de puntos del producto, simplemente por tener una cosecha normal. O sea que, ¿estamos en recesión? Sí. ¿Es grave? Sí. Pero no es heredada. Es una recesión debido a la política económica, que se notó con la inflación. Ya pasamos a tener una aceleración, ustedes ven, de la inflación. En azul viene a ser el acumulado de los 2 últimos meses, en negro es la tasa mensual. Y en noviembre ya había un acumulado de 161% casi, de inflación anual, sobre 12 meses, pero no de 17.000. Son órdenes de magnitud diferentes, ¿sí? Y es con Milei que nos vamos a abrir en casi 290% anual. Esta aceleración de la inflación no es algo, como decir, que era obligatorio tener, ¿no? Fue una decisión de decir, voy a tirar para abajo la demanda interna con una aceleración de la inflación para luego desacelerar. Y entonces, claro, es muy fácil después de llevar la inflación a 25%, decir, la bajé a 20, la bajé a 15, la bajé a 10, soy muy El punto central que ocurrió con esta aceleración de la inflación es que los salarios se derrumban. Acá tienen ustedes los salarios reales. Tomé noviembre de 2015 igual a 100 para todas las series. Y fíjense ustedes entonces que en la segunda mitad del gobierno de Macri ya tenemos una caída de entre el 20 y el 30% según el tipo de salario. Durante el gobierno de Fernández, entre las 2 líneas verticales hay una
una estabilidad, podríamos decir, de los salarios privados registrados, un aumento, primero caída, después aumento de los salarios públicos, pero fíjense ustedes que acá los salarios privados no registrados se fueron para abajo muy fuertemente, ya durante el gobierno de Alberto Fernández. Y el salario mínimo también perdió durante el gobierno anterior. Ahora, a partir de Milei, tenemos otra caída realmente muy acelerada en muy poco tiempo. Ahora, fíjense ustedes cómo salarios privados no registrados, prácticamente 35% de lo que era hace 10 años. O 9 años. El salario mínimo, menos del 50% de lo que era el salario mínimo. No es que mucha gente, digamos, esté directamente atada al salario mínimo, pero el salario mínimo también sirve para los planes de trabajar, por ejemplo. Hay ahí entonces una reducción. Bueno, los salarios públicos, por supuesto, también se desmorona. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, contracción de la demanda. ¿Qué es lo que quiere? Es lo que quiere el gobierno. Jubilaciones, acá está el haber promedio y el haber mínimo con bonos, promedio en rojo y el haber mínimo con bonos en amarillo. Y tienen ustedes también acá que en el momento de la reforma de Macri, de fines de 2017, tenemos una caída significativa de las jubilaciones. Se defiende la mínima con bonos durante el gobierno de Fernández. Se vienen para abajo fuertemente con Milei. Aunque el último mes hay una mejoría. ¿Por qué? Porque se le puso el 2,5% y se empezó a ajustar con un desfase de un mes de la inflación con la inflación que fue bajando. Entonces ahí seguimos por debajo de lo que recibió Milei, o sea, ya había habido una caída en los últimos meses, básicamente, de Fernández, porque el último trimestre, la fórmula estaba asociada al salario formal que cayó precisamente en ese trimestre, y a la recaudación que también cayó. Consecuencia de esto, una de las consecuencias deseadas es que se equilibraron razonablemente las cuentas fiscales. Ya tienen ustedes el resultado primario en azul, el financiero en rojo, más o menos cerca de cero, está en abril de este año. Naturalmente con bastante trampa, digamos, con muchos pagos que no se hicieron. Pero es el resultado, fíjense ustedes, de una caída de los gastos primarios, que están acá en rojo, más fuerte que la caída en los ingresos totales. O sea, cayeron los dos, pero los ingresos cayeron entre diciembre y abril de 2024 y diciembre y abril de 2023, los ingresos cayeron un 8% y los gastos primarios un 26%. ¿Qué gastos primarios cayeron? Jubilaciones y pensiones 46%. Perdón. Lo dije mal. ¿Cómo explico ese 26% de caída? Un 46% de esa caída se explican por la caída de la jubilación. No es que las jubilaciones cayeron por eso. Otras prestaciones sociales cayeron 8%. O sea que entre estos dos ítems nada más ya tenemos más de la mitad del ajuste del gasto fiscal en gasto social. El otro rubro más realmente importante es los gastos de capital. La caída en gastos de capital, prácticamente la cuarta parte del ajuste fiscal. También cayeron subsidios económicos,
explica 6% de la contracción del gasto de funcionamiento, ahí están los salarios públicos básicamente, aportó 10% al ajuste, transferencias a las provincias 5%, a las universidades finalmente bastante poco, 0,6% aportó, realmente se pusieron a ahorrar algo muy sensible políticamente, con poco rédito. Pero en todo caso, bueno, vemos que el tipo de ajuste a través del gasto es costo social y costo a futuro, porque estoy gastando menos en capital, estoy gastando menos en funcionamiento, que incluye salud y educación, estoy gastando menos en universidades, y están cerrando agencias del INTI en este momento, estamos perdiendo futuro y también perdiendo situación presente, digamos, el nivel de vida actual. Algunos dicen en el gobierno, bueno, pero va a venir el rebote, va a venir la recuperación en V corta. ¿Por qué? Porque ahora que bajaron las tasas de interés va a haber más crédito. La gente se va a endeudar para las empresas, van a endeudar para invertir, la gente se va a endeudar para, no sé, comprarse una casa, cambiar el auto, etc. Bueno, ¿qué es lo que pasó con el crédito al sector público o al sector privado? Bueno, cayó fuerte. Ya venía cayendo, fíjense ustedes, durante el gobierno de Fernández venía cayendo el crédito al sector privado, todo esto está en pesos constantes, ¿no? Y venía subiendo el crédito del sistema financiero al sector público, con Milei un para abajo en todos los grupos, pero en particular el crédito al sector privado. Acá llegó hasta fines de mayo, está el dato para el crédito al sector privado en moneda nacional. No hay rebote. No se ve rebote por ninguna parte. Por ahora, no puede saber para más adelante, pero puede suponer, puede anticipar que no están dadas las condiciones para un rebote, porque ¿quién se va a endeudar para invertir si no tiene demanda? Únicamente, sí, para exportar. Pero lo esencial de la actividad argentina está orientada hacia el consumo interno y no al consumo privado, y se recortó fuertemente el consumo público. Otra razón por la cual es difícil que haya una recuperación en B es el empleo. Acá todavía no hay datos recientes. El último dato que encontré en febrero de 2024. Hay datos puntuales de que se han perdido tantos cientos de miles de puestos en la construcción, etcétera, pero todavía no tenemos datos del Ministerio de Trabajo. Ahora ya no sé, bueno, se hace secretaría por ahí, pero se supone que alguien tenía que hacer eso. Fíjense ustedes, sí, como entre 2012 y 2015, estos son los empleos registrados, hay una tendencia a la subida. Durante Macri, estancamiento. Durante Fernández, primero una pequeña caída durante la pandemia, en donde se perdió mucho empleo no registrado, pero no muy poco empleo registrado, porque se defendió el empleo registrado, e inmediatamente subió bastante, hasta el cambio de voto. Entonces, y acá tienen ustedes el público y el privado. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que es muy difícil tener una recuperación en B si deja de crecer el empleo, y mucho más si cae el empleo. Si hubo una recuperación en B, como la que vimos con la pandemia, es porque se habían protegido los empleos formales y se habían protegido las empresas, que no cerraran las empresas. Si ahora cierran las empresas, lo que vamos a tener es una perenización de la recesión, de la depresión. Vamos a pasar de recesión a depresión, es decir, a un círculo vicioso, porque no voy a tener entonces las condiciones de recuperarme rápidamente, y por el contrario voy a tener un aumento del desempleo, que fue bajo, terminó siendo bajo, menos del 6% en el gobierno anterior. Vamos a tener de nuevo desempleo de 2 dígitos.
con cierre de empresas, y todo eso quiere decir que no voy a tener las condiciones de una recuperación, más bien voy a tener las condiciones de una estabilidad en el desempleo. Lo que Keynes planteó claramente en los años 30. No tengo un rebote espontáneo porque estoy atrapado en una situación de baja demanda interna. ¿Qué pasa con el sector externo? ¿Qué pasa con el tipo de cambio? Esto es importante porque uno puede decir, bueno, voy a estar mal adentro, pero voy a tener muchas exportaciones afuera. Bueno, acá tienen ustedes el resultado de la devaluación, de la mega devaluación de diciembre. El tipo de cambio real multilateral, que quiere decir el tipo de cambio corregido por la inflación interna, pero también con la inflación externa, con todos los países más relevantes para mi comercio, es decir, comparo el peso, la fuerza relativa del peso con la de las otras monedas de los países con los que comercio. Fíjense ustedes acá, cuando salimos de la convertibilidad, cómo mejoró ese tipo de cambio real, es decir, cómo nos volvimos más competitivos, como el dólar se volvió caro, y por consiguiente era muy redituable exportar y era posible sustituir importaciones. Cuando se va apreciando el peso y depreciando el tipo de cambio real, entonces vamos perdiendo competitividad. Acá tenemos las devaluaciones de la era Macri y la devaluación de Milei. Pero fíjense cómo ya prácticamente se agotó esa mejoría en el tipo de cambio multilateral. Y acá tenemos hasta abril. Si vamos a tener supuestamente una inflación en torno al 5% a partir de mayo, con una devaluación del 2%, a fin de año ya estamos en una situación realmente preocupante en términos de nivel del tipo de cambio y su impacto sobre el comercio. Acá les traje la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos, es decir, acá está exportaciones, importaciones, pero también pago de intereses, dividendos, todo lo corriente, ¿no? Acá está todo salvo los movimientos de capital. Y pueden ustedes ver cómo con Macri tuvimos una fuerte déficit. Durante Fernández la mayor parte del tiempo hubo un superávit, pero que se fue perdiendo, en particular con las de ahí pasamos a tener entonces un déficit significativo. Tenemos datos un poco más recientes para la balanza comercial, y acá podemos ver entonces exportaciones en azul, importaciones en rojo, como tuvimos déficit acá, importaciones arriba de las exportaciones debido a la sequía, y como luego las importaciones se vienen para abajo fuertemente debido a la recesión. Si yo tengo recesión voy a tener menos importaciones de insumos para la industria, de consumo y todo. Y en cambio las exportaciones, como se acabó la sequía, empiezan a subir. El tema es, ¿esto alcanza? Lo más probable es que no, porque también tenemos deuda. Es decir, que además de exportar e importar, hay que pagar intereses de la deuda y hay que pagar el capital de la deuda. Entonces, me fijé qué es lo que estaba pasando con la deuda externa del sector público. Acá tenemos el sector público nacional no financiero, también las provincias y también el Banco Central. En azul está en millones de dólares. Fíjense ustedes cómo, cuando viene el neoliberalismo, lo primero que hacen es endeudar al país. O tratar de endeudar. Esto se paró, incluso hay una reducción de la deuda externa pública durante el gobierno de Fernández. Y el último dato es de diciembre. Y ahí tenemos entonces, no es que haya cambiado la deuda en dólares, en azul está igual, pero si nos fijamos la deuda comparada con el producto bruto,
de la Argentina, ven ustedes acá como ven un saldo. ¿Por qué? Porque eso es la deuda comparada con el producto del último trimestre medido en los dólares de fines de diciembre. Es decir, después de la devaluación. Con la devaluación, la deuda externa se nos fue a las nubes. Como porcentaje del producto. Miren ustedes también cómo la estabilidad relativa en el monto de la deuda en dólares fue compatible con una caída desde el 40 hasta el 15% del peso de la deuda en el Producto Interior Bruto, porque Argentina creció durante los años del kirchnerismo. Y la última es que tenemos en el menú de las amortizaciones de la deuda, ¿no? Ustedes habrán escuchado muchas veces la gente de Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio, durante el gobierno de Fernández, que decía, bueno, sí, nosotros nos endeudamos, pero era para pagar la deuda que no sabe que habíamos heredado, porque es un absurdo. O sea, si yo me endeudo para pagar deuda, la deuda se queda quieta. Si la deuda subió, es de más de lo que pagué. Y en realidad, lo que ellos tenían que pagar, los vencimientos que tenían a fines del 2015, eran muy moderados, comparados con los que dejaron ellos, ¿no? Y en azul tenemos las agencias internacionales, que incluyen el Fondo Monetario Internacional. Acá ven ustedes quién dejó la peor herencia en lo que tiene que ver con la deuda externa. Y esto es lo que se encontró, miren, es el valor de los vencimientos. Esto no es de todo el Estado, es nada más que de la Administración Central. Pero acá tienen ustedes el resultado de la refinanciación que hizo el gobierno de Fernández con la deuda externa con los privados y también con el Fondo Monetario Internacional. Niveles relativamente manejables. Niveles manejables. O sea, Milei recibió una herencia mucho mejor que la que recibió Fernández en términos de deuda. Pero sube. Sube, lógicamente, porque en la renegociación se obtuvo un espacio de alivio, pero que después hay que empezar a pagar capital. Tanto para los privados, los bonos están ahí en rojo, como con el Fondo Monetario y otras instituciones internacionales en azul, sobre todo el Fondo Monetario. Y acá no está el swap chino, que sería el otro elemento, porque el swap chino es deuda del Banco Central, que va a tener que pagar en principio acá en 2024. Es decir que parte de esto ya se pagó. Plata con el que el fondo prestó para que le pagara, ¿no? Y parte no. Entonces, tenemos una situación en donde el gobierno tiene un problema de divisas. Y se nota en todo lo que hace para tratar de ahorrar dólares y de conseguir dólares, ¿no? Manotea por todo lo que puede. Y patea para adelante todo lo que puede. En el pago de importaciones, o en el pago de deuda con las eléctricas, todo lo que puede patear para adelante, sobre todo en pagos dolarizados, lo hace. ¿Por qué? Porque tiene un problema en la balanza de pagos. Y no puede permitirse tener salida de reservas si es que quiere mantener el sendero de reducción de la inflación. O sea, está con el ancla cambiaria en este momento parecida a Martínez de Oz o a Cavallo, parecida a la época de la convertibilidad. 2% de evaluación, pero es el ancla que les está tratando de frenar la inflación junto con la recesión. ¿Es posible salir de la recesión y mantener esta política económica? Porque si sale de la recesión,
empieza a haber una mejora en los salarios, por ejemplo, si sale de la recesión y empieza a haber más importaciones, por ejemplo, entonces vamos a tener que los elementos básicos de la política antiinflacionaria se van a ver cuestionados. Si finalmente, gracias a la desinflación, suponiendo que se mantiene, las jubilaciones empiezan a recuperar parte de lo perdido, el gobierno va a perder el principal factor de reducción del gasto público. También entonces va a ser un problema. Necesita entonces, como le pasó antes a Cavallo, necesita entonces financiarse con deuda externa o con flujo de capitales de donde vengan para poder recuperar la economía sin que le reviente el esquema cambiario. Y más aún si es que pretende dolarizar la economía, algunas de las versiones que ha barajado, bastante confusas, necesitará todavía más dólares. ¿Y de dónde salen esos dólares? Bueno, es buena parte del objetivo del blanqueo y del régimen de incentivos a las grandes inversiones. Ahora, esa forma de obtener dólares es muy costosa en términos de desarrollo para el futuro, porque dentro del blanqueo hay prácticamente una eliminación de los impuestos sobre los bienes personales y dentro del régimen de incentivo a las grandes inversiones también hay una cantidad de reducciones abusivas de impuestos para las empresas que vengan durante 30 años y además una cantidad de elementos tales como no obligarla a que traigan los dólares, ¿no? que tienen 100% de los dólares de las exportaciones de libre disponibilidad, que esterilizan en gran medida el impacto positivo que puede tener una gran inversión, sin hablar también de todos los mecanismos que introduce esa ley, ese proyecto de ley para facilitar importaciones y impedir que hayan eslabonamientos productivos para las empresas argentinas, en particular para las pequeñas y medianas. Entonces, tenemos un desafío macroeconómico serio que enfrenta el gobierno y lo está enfrentando de una manera que es nociva para los intereses de largo plazo del desarrollo del país. O sea, no solamente estamos con un costo social y económico que podría haber sido evitado, porque hay otras formas de reducir la inflación, esta tierra arrasada que ha hecho Milei. Por ejemplo, tratar de bajar los precios con más oferta, no con menos demanda. Pero además de eso, está por las opciones que ha tomado de estas leyes, pero también de los recortes en cosas importantes que está haciendo, de tecnología, de ciencia y de infraestructura, está realmente hipotecando el futuro del país. Esto creo que es lo que puedo extraer, digamos, de este pantallazo de números que traté de mostrarles. Bueno, gracias Alfredo, creo que fue muy preciso y brillante la exposición del escenario en el que estamos el día de hoy. Yo recordaba recién mientras vos hablabas, el año pasado decíamos que uno de los grandes desafíos que tenía el país desde el punto de vista económico era, por un lado, avanzar en resolver el tema del endeudamiento y por el otro, fundamentalmente, el desarrollo productivo, ¿no? La capacidad de desarrollo productivo de la nación y, en lo posible, la posibilidad de sostener el sistema exportador. Pero bueno, parece que a partir de enero los ejes, por lo menos para el gobierno, se modificaron y los desafíos, según ellos, son otros, ¿no? Ellos plantean que uno de los grandes problemas es la necesidad de reducir el gasto público y lo ponen al gasto como uno de los elementos determinantes en la imposibilidad del desarrollo argentino.
El otro es la inflación, pero vista desde la necesidad de reducir la emisión monetaria. Por eso incluso llegaron a plantear el cierre del Banco Central como articulador de la política, por lo menos monetaria y económica del país. Y en definitiva, otro de los puntos que ellos manifiestan dentro de su decálogo antiguo, pero por lo menos vigente en la Argentina hoy, es la eliminación del Estado y de la justicia social como articuladores o como fundamento de la debacle argentina en los últimos 100 años. Esto es el desafío que pone el gobierno a discusión a todo este escenario que vos mencionabas al día de hoy, ¿no? Y quizás lo que nosotros veíamos el año pasado como grandes desafíos que tenía que asumir el peronismo para reencauzar la política económica del país, hoy como que se nos abren un montón de debates y de discusiones con este gobierno para empezar a zanjar con ellos el presente, pero también con el desafío de construir cómo el peronismo se planta en la reconstrucción de la Argentina en este escenario para el futuro, ¿no? Porque de alguna forma u otra también es un debate que a nosotros nos impacta y nos interpela, que es el de pensar qué respuesta desde el peronismo damos a todos estos escenarios e interrogantes o conceptos que nos plantea el gobierno en materia económica y política. Nada, lo dejo como así disparador para presentarlo a Matías Culfas, que bueno, todos lo conocemos, ha sido además de amigo de la casa y de escritor, porque ha escrito libros que hemos leído todos y que lo hemos presentado en este mismo lugar. Bueno, Matías es licenciado en Ciencias Económicas y por supuesto es ministro de Desarrollo Productivo de la Nación. Matías, un placer tenerte con nosotros otra vez. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos, a todas. Primero, agradecer a los compañeros de UPCN por la invitación, la verdad que es un gusto estar nuevamente con ustedes y compartiendo el panel con Alfredo, que es un gran economista, a quien hemos leído mucho sus trabajos en la CEPAR, en UNCTAD. Hemos aprendido bastante sobre justamente cómo evolucionan y terminan estas experiencias liberales o neoliberales, así que agradecer la posición excelente que ha hecho. Bueno, compañeros, compañeras, la verdad que yo quisiera referirme específicamente a este duro momento que nos toca vivir, a los elementos disruptivos, a las reformas que está planteando Javier Milei, a las consecuencias que esto lamentablemente puede tener para el futuro de la Argentina, y también me voy a referir al papel del peronismo, porque creo que tenemos una discusión pendiente, es decir, quienes pertenecemos al peronismo o al campo popular, nacional, y hemos tenido responsabilidades de acción, de gestión, de gobierno, obviamente tenemos mucho para discutir, criticar y autocriticarnos justamente porque por algún motivo tenemos a Milei. Entonces, sin flagelarnos, sin señalar con el dedo a nadie, creo que es importante que podamos hacer también un balance para ver de qué manera reconectamos con el pueblo argentino y le ofrecemos una alternativa superadora a esta tragedia en la que nos está metiendo Javier Milei. Entonces, para comenzar, me gustaría explicar 5 puntos. Hay un sexto, pero lo explicó muy bien Alfredo, así que lo voy a pasar por alto, que es el de la herencia. 5 puntos por los cuales creo que las ideas de Milei están absolutamente equivocadas y nos llevan a un verdadero fracaso. Los 5 son su visión de la historia argentina, sus ideas respecto a la economía y el mundo, su visión del mundo, los problemas de gestión y la mirada estratégica respecto a la producción argentina. Empiezo con la historia. Lo han escuchado en más de una ocasión a Milei, incluso en el propio discurso cuando asumió la presidencia, hablar de una Argentina decadente,
Una Argentina que supo ser un país rico, ¿se acuerdan? Él decía, en 1895 Argentina era el país más rico del mundo, dato absolutamente falso, ya ha sido aclarado eso en reiteradas oportunidades, pero él lo sigue repitiendo. Y en algún momento del siglo XX, él paradójicamente lo sitúa a principios del siglo XX coincidiendo con la ley Sáenz-Peña, casi diría la democracia arruinó el voto directo, el voto popular, es lo que arruinó la Argentina, esa Argentina supuestamente rica y esplendorosa, y que lo que hay que hacer en todo caso es un giro al pasado, recuperar aquellas ideas de ese mundo en el que supuestamente Argentina fue un país rico. Yo les quiero decir dos cosas respecto a esto. La primera es que Argentina no era un país rico, era un país sí que estaba creciendo aceleradamente, un país que su producto por habitante estaba creciendo, básicamente porque había generado una relación complementaria con Gran Bretaña, que era la gran potencia mundial de ese momento. Argentina se consolidó como el gran proveedor de materias primas de esa potencia mundial e importador de capitales, que sin lugar a dudas favorecieron buena parte de su desarrollo. Por eso llegó rápidamente a un límite. Ese desarrollo asimétrico se desvaneció en cuanto Inglaterra dejó de ser esa gran potencia mundial y la hegemonía pasó a otros centros internacionales. Argentina no era un país rico, sí tenía una oligarquía muy, pero muy rica y un pueblo muy, pero muy pobre. Esa es la Argentina que Milei reivindica. Y esa Argentina que, con la crisis de 1930, con el fin de la hegemonía británica, muestra señales de agotamiento. Nos deja un país ya así a la deriva, un país con muchas cosas adentro, ¿no? Con un crecimiento importante, pero ya con un modelo completamente agotado, sobre las cuales justamente el peronismo va a ser el que le dé visibilidad a todos esos sectores que estaban a la deriva, escondidos, sumergidos en la pobreza, y va a generar la fundación de esa Argentina moderna, conflictiva, que genera, por supuesto, reacciones, pero que es la Argentina que en definitiva Milei, los liberales, los libertarios, permanentemente atacan y procuran modificar estructuralmente. Entonces, este es el punto que quería señalar inicialmente. La Argentina no decae con la ley Sáenz-Peña, ese modelo se agota porque cambian las condiciones internacionales y locales. La verdadera declinación argentina empieza hace unos 50 años, justamente con la última dictadura militar, que derrumba el proceso de industrialización, que ataca de lleno, como hoy lo vuelve a hacer Milei, esa Argentina que busca tener una sociedad con justicia social, que es nuestra gran reivindicación. Entonces paso al segundo punto, que son las ideas. Milei ataca el corazón de esa Argentina que queremos construir, que es la idea de una Argentina con justicia social. Él dice, la justicia social es una aberración, es algo que hay que erradicar. Dice, en realidad, cuanto más esté liberado a las fuerzas de mercado, movimientos económicos, mayor será el beneficio para la sociedad en su conjunto. Una idea tan vieja como anacrónica. Y de ahí se desprende la idea de un Estado que tiene que reducirse a la mínima expresión. Pero ya no es el Estado gendarme de los liberales clásicos, que decían un Estado pequeño que se concentra en garantizar el acceso a la salud, la educación, la defensa y seguridad. Ni eso quiere garantizar el ideal libertario. Esto me parece que es una de las novedades de estas ideas malas, absurdas que estamos viendo y que no tienen parangón en la historia universal. Ustedes van a escuchar recurrentemente a Milei decir: los países con mayor libertad económica son los países más desarrollados. Bueno, hay un problema metodológico que no voy a dar mucho, que es, él habla de libertad económica en base a un índice de libertad económica que le hace una fundación liberal,
que es bastante trucho, para decirlo de manera muy sintética, no es un índice serio, no es un índice armado por algún organismo internacional, pero por algún momento dejémoslo de costado para no aburrir a la audiencia. Supongamos que está bien ese índice. El problema de fondo es que está invertida la causalidad. Efectivamente, los países más avanzados suelen tener mayores grados de liberalización económica, pero la causalidad es al revés. Una vez que se han desarrollado, una vez, como decía una vieja metáfora de Liz, que le retoma el coreano Ha Jun Chang, una vez que suben la escalera y llegan hasta arriba, lo que hacen esos países es patear la escalera. Necesitan menos regulaciones, necesitan menos proteccionismo, porque ya son competitivos, ya han desarrollado sus capacidades. Entonces patean la escalera y le dicen a los países menos desarrollados, no, ustedes lo que tienen que hacer es ser justamente más liberales, más aperturistas. Abran sus mercados al resto del mundo. Entonces fíjense la paradoja y uno diría también la hipocresía que significa esto, ¿no? Por eso este economista coreano Ha Jun Chang suele decir, no hay que hacer lo que los países desarrollados dicen que hay que hacer, sino lo que hicieron para poder desarrollarse. Entonces, nuevamente, aquí tenemos otro de los temas. Dije, la visión de la historia es equivocada, es maniquea. Las ideas, que es el segundo punto, son malas, son absurdas, están tergiversadas. Vamos al tercer punto, la visión del mundo. Anacrónica, totalmente anacrónica. Él está hablando de un mundo que no existe. Este no es el mundo de la eliminación de las barreras al comercio, a las inversiones. No es el mundo de la caída del muro de Berlín, cuando se consolida por primera vez en la historia un mercado mundial unificado. Este es el mundo donde reaparece la competencia entre estados, la competencia geopolítica, donde muchos pensadores hablan ya del fin de la globalización o de una globalización distinta, más basada en bloques comerciales. Es un mundo donde reaparece la política industrial, los estados fuertes que quieren apoyar su producción para poder competir mejor con los otros. Tiene que ver con, obviamente, la aparición y consolidación de China como una potencia tecnológica e industrial, que se le fue de las manos, que pretendían que fuera una suerte de sucursal corporativa de Estados Unidos y Europa y tomó vida propia. Entonces, esto empezó hace rato. Empezó con Trump, cuando llegó a la presidencia, se consolida con Biden, y es lo que tenemos hace pocos días en este mundo donde dicen hay que reducir las barreras al comercio. Bueno, Estados Unidos aumentando los aranceles de importación de autos chinos, autos eléctricos, al 100%. Al 100%, digo, para que tengan una idea del cambio de política. Estados Unidos anunciando un paquete de política industrial por 750.000 millones de dólares, algo parecido en Europa, planes industriales en diferentes países del mundo, el más cercano aquí nomás, en Brasil, y acá, acá hay que reducir el rol del Estado, hay que eliminar el Estado, hay que achicar las políticas públicas, hay que eliminar la obra pública, el gasto de capital, como mostraba recién Alfredo. En definitiva, esto es lo anacrónico. Y también se expresa, por ejemplo, en el formato que tomó el régimen de inversiones, el RIGI, que fue enviado al Congreso, que tiene ya media sanción de la Cámara de Diputados y que está ahora en tratamiento en el Senado. Y yo, claro, estoy a favor de las grandes inversiones en energía, en minería. El país las necesita y claramente necesita de inversión internacional para desarrollar eso. Pero una cosa es invitar al capital extranjero a invertir en el país buscando justamente sacarle provecho. ¿Qué significa sacar provecho? Que generen empleo, que desarrollen las cadenas de valor, que compren en el país insumos, bienes de capital, que generen nuevas actividades económicas, por supuesto, que paguen impuestos, regalías, que dejen dólares en Argentina. Todo eso en este modelo de RIGI
está absolutamente desdibujado de una manera totalmente indecorosa. Y esto lo digo con conocimiento de causa, porque conozco perfectamente qué es lo que los inversores internacionales pedían y necesitan para que sus inversiones se desarrollen. Lo digo porque he conversado con casi todos ellos, siendo ministro. Y es fundamental, obviamente, entender Argentina, una economía inestable, con una macro que ha tenido idas y vueltas, con cambios en sus reglas de juego. Bueno, hace falta un régimen de inversiones. Yo coincido en ese punto. ¿Por qué? Bueno, básicamente por dos cosas. Primero, porque hay que garantizar reglas de estabilidad fiscal. Estoy de acuerdo. Bueno, ya que son inversiones de largo plazo, pensadas para 10 años, 15 años, bueno, démosle estabilidad fiscal. Asegurémosle que los impuestos que tienen que pagar hoy permanezcan estables, que no haya subas en el medio. Pero por 10, 15 años, no por 30 años. No hay un solo país del mundo que tenga un régimen de estabilidad fiscal por 30 años. Con 10, 15 está más que sobrado. Acá se exceden por esta visión anacrónica. Respecto, y si paya, agrega la compañera y coincide. También digo, ¿qué es la estabilidad fiscal? Bueno, se supone que un inversor de largo plazo va a poner plata en el país, va a tardar un tiempo en recuperar esa inversión. Bueno, que en el medio no haya cambios, no haya subas de impuestos que modifiquen ese plan de inversiones. Entonces, ¿qué dice el RIGI? Bueno, los impuestos que hay al momento son los que están vigentes, van a regir por 30 años. Ya dije que es un exceso, pero bueno, ese es el periodo de estabilidad fiscal. Bueno, está bien, estamos de acuerdo, que permanezcan estables. El siguiente párrafo dice, bueno, pues si algún impuesto bajara, se beneficia la empresa que está en el RIGI. ¿Qué queda? ¿Estabilidad fiscal? Bueno, si sube el impuesto, para ellos no le sube. Ahora, si baja, tampoco debería bajar. Entonces aparece nuevamente un regalo insólito. Segundo regalo que se les hace, además de la estabilidad fiscal, de permitirle que por 30 años que se les permita beneficiarse de las bajas de los impuestos, insólitamente se les dice el impuesto a la ganancia, la alícuota va a ser del 25%. La baja 10 puntos, del 35 al 25. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque los impuestos son malos, por todas estas pavadas que escuchamos de parte de este líder libertario, que no tienen ningún parangón respecto a lo que ocurre en el mundo, donde se pagan impuestos, uno quiere inversiones, pero entre otras cosas para que el país se beneficie con mayores cobros de impuestos. Bueno, acá se los baja. Ahora escucho en el Senado, bueno, no, parece que van a hacer una compensación, van a subir las regalías mineras, del 3 al 5%. Bien, me parece correcto. Ahora, pero sigue la baja de impuesto a las ganancias. Entonces, ¿cómo es la cosa? Está bien, es decir, una reducción de 10 puntos de impuesto a las ganancias equivale más o menos a un punto respecto al total de ventas. Está bien, pero las regalías mineras suben solamente para la minería, no para energía, no para otros sectores que también se espera que se beneficien del RIGI. En definitiva, un montón de beneficios sin ninguna contraprestación. Y agrego como otro punto el tema de las divisas, porque obviamente el país necesita inversiones y además inversiones con salida exportadora, para que esto nos ayude a resolver de una buena vez nuestro problema estructural de falta de divisas. Entonces se puede lograr, entre otras cosas, no solamente, pero como algo importante, con más divisas de exportación. Pero aquí que el RIGI les dice a las empresas que se adhieran que no están obligadas a liquidar las divisas en el mercado de cambio, que las pueden guardar en una cuenta en el exterior, todas. Y además les da potestad para ir al mercado de cambios a comprar dólares. Es decir, le da una doble garantía, innecesaria. ¿A qué viene esto? Digo, a ver, ¿estamos de acuerdo en que se le dé alguna regla, como se llama, de libre disponibilidad cambiaria, que se queden con una parte de las divisas? A mí me parece bien, porque efectivamente en Argentina, que viene de varios cepos cambiarios, hay una pregunta obvia de parte de los inversores, los que van a prestar plata a las empresas del RIGI es, ¿me la vas a poder devolver o el Banco Central te va a impedir el pago? Entonces, una buena garantía es, bueno, una parte de las exportaciones las podés tener en una cuenta para pagar la deuda, los intereses, etc. Eso no es el 100%.
Con el 30% es más que suficiente. Con el 50% está más que resuelto. Bueno, acá le dan el 100% y además acceso libre al mercado de cambio. Con lo cual, en un momento de estrés cambiario perfectamente podría ocurrir que estas compañías mantengan los dólares de exportación afuera y además compren dólares en mercado de cambio con los pesos que tienen acá. Un absurdo. Un absurdo. Y uno dice, ¿no se dan cuenta? Cuesta creer que no se den cuenta. Cuarto punto, entramos en la cuestión de la gestión. Y ahí empezamos a ver en muy poco tiempo señales alarmantes de mala gestión. Nombro algunos, ¿no? Nombro algunos pocos. Estos días con el reparto de comida, comida que se vence, comida que el pueblo argentino necesita y por tremendas irregularidades y problemas de gestión no se distribuye. Los problemas vinculados a los subsidios energéticos. La verdad que Argentina, esto es un tema para discutir y hacer autocrítica, hemos malgastado fortuna de plata gastando en subsidios a las facturas de electricidad y gas en hogares que no lo necesitan. Ustedes saben, yo digo muy crítico. Bueno, ahora Milei, como está obsesionado con mostrar cada mes alguna baja adicional de la inflación, suspende la suba de tarifas. Y yo digo, me parece bien que se la suspenda a los hogares de bajos ingresos, a los hogares de ingresos medios. Ahora, ¿le vamos a seguir subsidiando la tarifa de gas a los hogares de ingresos altos, a la gente que usa el gas para calefaccionar su pileta? Estamos todos locos. Digo, una vez más, serios problemas en la gestión. Ni hablar lo que ocurrió en estos meses, ¿no? Donde por no hacer una pequeña obra que faltaba en el gasoducto Néstor Kirchner, tuvimos que importar por 500 millones de dólares, se demoraron, y acá aparecen dos cuestiones clave de los errores de visión y de gestión, que es yo lo llamaría infantilismo ideológico por parte del presidente Milei. De decir, porque una cosa es el Milei conferencista, el Milei que diga lo que quiera, bueno, habrá hecho su negocio como panelista, como conferencista, ahora es el presidente de la Argentina. Y las cosas que dice y los enemigos que genera le cuestan caro no a Milei, a la Argentina. Porque ahora, justamente, como bien describía Alfredo, la necesidad de acumular reservas, estar cuidando los dólares, y por haberse peleado con China de manera infantil, acusándolo de comunista, de que no quería tener relaciones con ellos, China dijo, bueno, no querés tener relaciones conmigo, devolveme el swap. Y va a haber que devolverle el swap. Solamente por el capricho ideologista y estúpido del presidente. Vamos a perder un montón de reservas que el país necesita, que costó mucho acumular, justamente por esta razón. Al mismo modo que también la pelea con Brasil, porque es muy simple, ¿eh? Dice, no, es un tema con el sector privado. ¿Ustedes piensan que para los gobiernos es gratis? Un gobierno de Brasil o de China dice, no me importa lo que diga el presidente de ese país. Yo me manejo con el sector privado. Bueno, ahí tienen las consecuencias. Hay que pagar el swap. Y tuvimos problemas para importar combustibles también por la pelea insólita, absurda, estúpida que generó el presidente Milei con Brasil. Finalmente, como quinto punto, me quiero referir a la mirada estratégica que propone Milei. Porque en definitiva en todo esto, en la idea de la ley bases, en las ideas que ha ido planteando y ha ido avanzando a los tumbos, algunas más, otras menos, hay una mirada de país atrás. Y les quiero decir, es un país mucho más chico. Esto es lo que nos tiene que alertar. Es un país donde un tercio de la industria corre serio riesgo de desaparecer. Otro tercio, serio riesgo de achicarse y quedarnos con una economía fundamentalmente basada en commodities agropecuarios, petroleros, mineros e industriales. Una economía mucho más chica, con un desempleo que va rápido a los 2 dígitos y posiblemente nos lleve muy pronto a un desempleo en torno a 14 o 15%, lo cual es una tragedia para un país como la Argentina.
Un país donde la obra pública se ha desplomado a límites históricos que no hemos conocido, y esto afecta fuertemente al empleo directo en la construcción, que está muy golpeado, como a las industrias proveedoras. Con mi equipo de trabajo proyectábamos para este año una producción de cemento en torno a 9,2 millones de toneladas. ¿Saben cuánto fue en 2020, en plena pandemia, con varios meses cerrada completamente la construcción? 9,8. Estamos teniendo producciones por debajo de la pandemia. A ver si se entiende. Esto es un coma inducido, es una situación sumamente dramática. Y como creo que estamos de acuerdo en todo esto, por lo menos en los trazos generales, más allá de los matices, me gustaría cerrar con un comentario sobre qué hacer, porque obviamente la idea no es, en un espacio sindical, político, no es quedarnos en el diagnóstico solamente, sino cómo miramos para adelante. Creo que hay cuestiones que tenemos que discutir seriamente. Mucha gente me dice, no es momento, discusiones internas. Yo digo, miren, compañeros, compañeras, la verdad que es el momento, más que nunca, porque necesitamos reconectar con el pueblo argentino, con nuestro electorado. Y eso no se puede hacer simplemente diciendo, acordate cómo era todo hace unos años. Creo que hay que renovar el contrato político y electoral con el pueblo argentino. Y eso implica tener un mensaje nuevo. Cuando digo nuevo no estoy diciendo fuera de nuestros valores, obviamente con nuestros valores justicialistas, productivistas, distributivos, etc. Pero por supuesto con otro lenguaje y con un proyecto claro, que es lo que creo que está faltando hace rato en el peronismo. Hace algunos años, esto lo cuento en mi último libro, hace unos cuantos años, 1952, al general Perón le tocó la dura tarea de plantear un plan de estabilización en un contexto crítico. Y lo hizo de cara al pueblo, hablándole al pueblo con un plan de comunicación y con un plan económico que tenía, por supuesto, costos de corto plazo. Y logró bajar la inflación, o sea, logró bajar la inflación de que estaba en el 50%, la bajó al 5%. O sea, eso de que los peronistas no podemos bajar la inflación, bueno, la historia muestra que no es así, y esto es algo que los quiero invitar a discutir, pues la verdad que claramente nos faltó esta discusión interna, y esto me parece que es un tema central. Si Milei logra derrotar la inflación, nuestro mensaje va a ser que tenemos que continuar por la senda de desinflación, obviamente, con otra política, pero no podemos volver a tener inflación alta. Porque esta idea del plan platita que cuentan muchos compañeros, tiene límites, tiene problemas, porque el platita no vale nada cuando hay inflación alta. Pero necesitamos dar un horizonte de estabilidad, lo que la gente nos está pidiendo, nos ha pedido. Estabilidad, progreso, y eso es lo que tenemos que volver a construir. Les decía, Perón planteó ese programa, lo ejecutó correctamente, bajó la inflación, replanteó la política industrial y agropecuaria, generó un nuevo esquema de vinculación. Basta de pelearnos con todo el mundo, con el campo, con los industriales. A ver, el peronismo tiene que construir un proyecto que aglutine a todos los sectores de la producción. Sí, la especulación financiera afuera. Los que quieren vivir a costa de los pobres empresarios sociales, afuera. Ahora, los que estamos, todos, y digo también, incluyo a otras fuerzas políticas, pensando en un eje productivista, centrado en la producción nacional, en el trabajo argentino, bueno, todos juntos, adelante, con un plan verdaderamente productivo, con un plan de obra pública, que es fundamental para desarrollar la Argentina. Hoy este es uno de los sindicatos que más está padeciendo el ajuste de Milei. Yo creo que entre ustedes y la UOCRA deben estar los más golpeados. El salario del sector público cayó 21% en el gobierno de Macri. El gobierno de Alberto no se pudo recuperar, esto quedó prácticamente igual a como empezó, y Milei en solo unos meses lo redujo un 20,5%. Es decir, tenemos un empleo público, un trabajador del sector público hoy que está ganando un 40% menos que en el año 2015, en términos reales. Y yo les quiero decir,
no existe ninguna posibilidad de desarrollo sin un Estado eficaz. Por supuesto que no alcanza solamente con recuperar los salarios del sector público, hay que dotarlo de nuevas capacidades. Pero yo conozco de lo que estamos aquí hablando. Yo fui empleado público y fui funcionario público. Conozco los dos lugares del mostrador. Al empleado público se lo suele denostar muy injustamente, como que no quiere trabajar, que no está motivado. Y yo lo digo del lugar que me tocó. Yo tuve, siendo empleado público, jefes que valoraban mucho el trabajo que hacíamos, que lo querían jerarquizar, que lo utilizaban positivamente, y otros que no. Entonces, ¿la culpa es del empleado o es de los funcionarios públicos, los directivos de la política pública, que son los que tienen justamente que conducir a los empleados públicos en el proyecto justamente de un Estado que pueda conducir el desarrollo económico? Y cuando digo esto es encontrarle el punto justo a esta discusión. Argentina tiende en su discusión política a moverse pendularmente entre dos extremos que no son positivos. De un lado, la visión que hoy es predominante, lamentablemente, que es la visión del Estado ausente, del Estado pequeño, o más grave aún, ¿no? Como plantea Milei, de un Estado que es una especie de organización criminal que habría que destruir, eliminar. Y yo digo, ¿cómo se puede gestionar algo que se odia, ¿no? Difícil, ¿no? Llegar a buen puerto. Esa es una visión. Y la otra es un Estado que parecería que va a resolver todo, que puede producir cualquier cosa. Y yo digo, miren, las mejores experiencias internacionales están en un punto medio, ni un extremo ni el otro. Es un Estado presente, que significa que da buenos servicios, que cuando decimos conduce el desarrollo significa, bueno, sabe generar adecuados incentivos para el sector privado. La idea de regulación o desregulación confunde un hecho central, que es que regular y desregular son instrumentos, no son objetivos en sí mismos. Hay mercados que en la actualidad probablemente necesiten menos regulación, y está bien desregularlos, porque están maduros, porque funcionan solos, y otros mercados que al revés necesitan más regulación. Así funciona la cosa en los países desarrollados. Entonces, ¿por qué vamos a copiar lo que hacen países que no están desarrollados? Eso para empezar a hablar. Y en segundo lugar, las empresas públicas, nuevamente. Está claro que necesitamos un Estado que se pueda comprometer con el desarrollo científico-tecnológico, con el ámbito de la provisión de bienes públicos estratégicos. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que tenemos que tener un Estado empresario, donde haya un mercado, tener una empresa pública. Hay que analizarlo seriamente. Creo que hay un montón de empresas en Argentina que está bien que sean públicas, y otras tal vez que no. Discutámoslo, pero discutámoslo seriamente. Porque ya nos pasó en Argentina, en los 90, que se privatizó las líneas argentinas. No es que las líneas argentinas, de repente ahora surgió la idea novedosa de privatizarla. Ya pasó. Y salió mal, salió pésimo. Hubo dos accionistas, Iberia y Marsans, y las dos la dejaron al borde del knockout. Y vino la reestatización, la empresa volvió a tener un papel estratégico, y yo digo, qué bueno que pasó esto. Ahora, no nos quedemos con la idea de, bueno, está bien, pero pierde plata y no hay problema. No perdamos la rebeldía. ¿Por qué pierde plata? Trabajemos en que las empresas públicas, de nuestra concepción, estén equilibradas. No tienen que buscar rentabilidad, pero tampoco tienen que perder plata de por sí. Entonces busquemos también en ese sentido construir un Estado desarrollista, pragmático, con el tamaño adecuado. No tiene por qué ser elefantiásico, ni tampoco mínimo o ausente, como plantean los liberales. Y sobre esta base, insisto, discutir un programa productivo que pueda sacar a la Argentina adelante. Porque lo que en definitiva le da dignidad al pueblo argentino es el trabajo. Y creo que en los últimos años, lamentablemente, también hemos tenido cuestiones internas donde el debate se nos ha ido para el lado de los planes sociales, del gasto fiscal
en subsidios alimenticios. Y vuelvo a decir, como política de la emergencia estamos de acuerdo. No puede ser no es nuestra bandera política. Entonces, veamos justamente cómo apuntamos a reconstruir un proyecto de nación que tenga la producción y el trabajo nuevamente como ejes articulados. Muchas gracias. Bueno, gracias, Matías. Antes de seguir, quiero agradecer a los compañeros y las compañeras que nos están siguiendo a través del streaming de varias delegaciones, obras públicas, Delegación Ciudad, Andís, SIGEN, PAMI, ANSES, el ente regulador de la Ciudad de Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad, bueno, de muchas delegaciones de nuestro gremio que nos están acompañando y siguiendo por internet, por el canal de YouTube de la Secretaría de Profesionales. Antes de pasar a las preguntas que podamos hacerle a los expositores, yo quiero hacer simplemente un concepto que me parece que es estratégico en lo que dijo Matías, ¿no? Es decir, nosotros claramente no creemos en un Estado ausente, al contrario, pero tampoco entendemos al Estado desde el punto de vista del estado de bienestar que muchas veces se ha intentado plantear como síntesis del Estado peronista. Nosotros creemos en un Estado promotor, que no es lo mismo y que merece un debate profundo acerca de qué significa un Estado promotor. Porque no se trata solamente de dar derechos desde el Estado, sino de generar las condiciones, que el Estado sea el articulador, que genere las condiciones que promueva el desarrollo económico y fundamentalmente la organización de la comunidad. Es decir, y ahí hay un concepto que al peronismo le cuesta, por lo menos los últimos 20 años, le ha costado muchísimo interpretar. La diferencia entre el Estado benefactor y el Estado promotor de oportunidades. Pero bueno, merece un debate largo y profundo y quizás alguna otra charla de café pueda llegar a estar vinculada a este tema, ¿no? Pero me parece que es un concepto a develar. Bueno, Omar, antes de pasar a las preguntas, me gustaría alguna opinión o reflexión tuya o directamente que vos manejes esta instancia de la charla. Dale. Me pongo ácido. No, a ver, por supuesto que no hace falta que les diga que total coincidencia tanto con lo que dijo Alfredo como lo que dijo Matías. Yo quiero hacer algunas preguntas porque a veces tengo dudas si soy yo que no entiendo. Me está pasando esa famosa frase de Jaureche, que te lo expliquen de vuelta y si seguís sin entenderlo. Antes que me llegue a la tercera de las opciones, ustedes saben cómo termina. Si a la tercera vez no lo entendés, te están cagando. Bueno. El tema del RIGI está clarísimo. Yo creo que no he escuchado hasta economistas liberales haciendo llamado de atención respecto de muchas de las cosas que vos mismo planteaste, Matías. Ahora, ¿hay alguna razón económica, racional, que lleve a los gobernadores peronistas en aras de que supuestamente con eso sus provincias van a zafar y van a poder empezar a exportar y lo que pueda llegar a dejarles a la provincia este régimen, pedirle a sus senadores que voten a favor cuando he escuchado agrupaciones industriales del centro del país o de la zona de Cuyo que han advertido que estaban en una alerta rojo casi ante la posibilidad que se aprobara este régimen? Pues, digamos, el otro día se me escapó una frase que como hizo reír a algunos amigos, la voy a repetir. Esto es ignorancia, esto es obsecuencia lacayuna, que fue la que dije, o sea... por Lacan. ¿Qué es? Porque lo que pasa a veces con los compañeros es que se preguntan esto. A ver, yo estoy en contra de todo lo que está pasando, pero resulta que gobernadores, intendentes, hasta dirigentes políticos del peronismo están saliendo a decir, por ejemplo,
Y bueno, hay que darle las herramientas para gobernar. Y bueno, nosotros no podemos quedar como que estamos en contra de todo lo que es un gobierno que fue votado por la gente. O lo que es peor, si al gobierno le va mal, nos va mal a todos. Y yo pregunto, ¿y si al gobierno le va bien? ¿Eso significa que nos va a ir bien a todos? Digo, ¿qué es lo que está pasando en la dirigencia de alguna manera? Pues yo los escucho a ustedes y en general es lo que escucho de aquellos que saben sobre esto, y te repito, incluso aunque no son del campo nuestro, ¿eh? ¿Qué es lo que está pasando en la dirigencia política, que hay semejante divorcio con la realidad o con lo que le puede ocurrir al país? Se lo pregunto un poco a los dos, ¿no? La visión de ustedes. El RIGI fue elaborado por un conjunto de estudios jurídicos y contables, los principales asesores de empresas del país. Esto para que quede claro, para entender también algunas de las cosas que están pasando. Este es un gobierno que justamente como no le interesa mucho el Estado y lo público, ha terciarizado parte de la gestión en los estudios, grandes estudios. Digo, es paradójico porque incluso un gobierno que quiere reducir el peso del Estado necesita tener funcionarios muy comprometidos con esa tarea. Porque acá no la hay. Entonces ha terciarizado, con lo cual ha quedado en manos de esto, ¿no? De intereses muy, muy puntuales, muy específicos. Que vienen a resolver, insisto, ¿no? Cosas hasta de índole del derecho administrativo, ¿no? Como esto que habrán visto hace poco del silencio de la administración, que era un tema poco relevante en la discusión pública, y acá, bueno, parece que le van a meter la cola. ¿No? Esa administración quiere decir que sí. Por Dios. Entonces digo, ¿qué problema serio para la gran cantidad de empleados públicos, funcionarios, ahora con los compromisos que van a tener con este cambio si es que se llega a disputar? Pero volviendo al tema del RIGI, mi visión al respecto es que muchos gobernadores están obviamente muy entusiasmados con estas inversiones, porque desde su propia mirada, el impacto que puede tener. Yo les quiero decir 2 o 3 ejemplos. José María, proyecto de cobre en San Juan, 3.000 millones de dólares. Taca Taca en Salta, se llama así. Me parece joda, pero se llama Taca Taca, proyecto de cobre. Aguarrica en Catamarca. Son proyectos de una envergadura que el impacto económico en la provincia es muy fuerte. Entonces, claro, están como presionados los gobernadores y entusiasmados con que estos proyectos, insisto, hace rato que están en una etapa ya muy cercana a iniciar la inversión. Entonces, me parece que esto es lo que juega como presión. Lo que yo insisto, ¿no? Me parece que lo que los está llevando a tomar decisiones equivocadas a muchos sectores es que la respuesta correcta no es rechazar el RIGI. Por lo menos esta es mi visión. La respuesta correcta es hacerle los cambios necesarios para que justamente quieren estabilidad fiscal, adelante. Bueno, no por 30 años, sea por 10, por 15. Baja de impuestos, no. No necesitan baja de impuestos. Con los impuestos que Argentina hoy tiene, son rentables esos proyectos. No necesitan ningún tipo de rebaja de impuestos. Divisas sí, dejémosle que tengan un porcentaje de las divisas a disposición. No al 100%. Proveedores, desarróllenlos. Sino que es un enclave. Entonces me parece que acá está la discusión que está hoy atravesada por una delgada línea donde aparte hay un gobierno que, como ya ha ocurrido en el mes de enero, dice, no, es esto todo o nada. Muy poco abierto a una discusión de ideas, porque no interesa. Lo que interesa es, bueno, vamos con esto y si no es esto no será nada. No será nada. No avanzarán estos proyectos y esperarán a tener una mayoría parlamentaria si es que en un momento la tienen. Parece que pasa por ese lado. Sí, yo creo que acá hay una cuestión de, primero, de comprensión de dónde estamos. O sea, realmente, si no obtienen todo lo que está en el RIGI, entonces no hay ninguna inversión. A mí me llama la atención, estaba viendo que Petronas e YPF ya estaban avanzando con condiciones similares a las muy razonables que plantea Matías, en donde sí hay
algunas ventajas para una inversión grande en una planta de licuefacción de gas en la Argentina, se planteaba en Bahía Blanca, sin necesidad de todo lo demás, sin necesidad de 100% de divisas en el exterior, sin necesidad de bajar los impuestos. No era necesario. Entonces ahí hay una primera cuestión. Los gobernadores que ahora parecen querer apoyar el RIGI, ¿piensan realmente que sin el RIGI no hay inversión? Eso es un primer punto. Un segundo punto, tal vez más preocupante, es el de la guerra fiscal. Es un tema que en economía se ha visto muchas veces. Cuando un país federal, por ejemplo en Brasil se habla mucho de la guerra fiscal, determinados estados dan ventajas fiscales para atraer determinadas inversiones en desmedro de otros estados, se produce una carrera hacia abajo. ¿Quién suelta más impuestos? ¿Quién pide menos regulación ambiental? Pierden todos. Lo racional, es decir, paremos la mano, fijemos una base mínima, como están haciendo en el resto del mundo. La OCDE planteó que había que cobrar un mínimo de 15% de tasa de ganancias a todas las grandes empresas en el mundo. Bueno, acá podríamos decir, bueno, todas las provincias, todo el país, tiene que evitar entrar en una competencia donde perdemos todos y los únicos que ganan son los extranjeros, sin necesidad o nacionales que también quieran hacer una inversión grande, sin necesidad. Y el otro elemento es qué grado, o sea, una pregunta, ¿por qué lo hacen? Bueno, tal vez no tienen conciencia nacional. O sea, hay gobernadores o ex gobernadores, como San Juan, donde parecen decir, sí, vamos adelante con el RIGI, o el de Río Negro que dice, yo voy a aceptar el RIGI, y si Kicillof no lo acepta, mejor para mí, así la planta gasificadora viene, licuadora viene a Río Negro y no a Bahía Blanca. Ese tipo de comportamiento indica que es un político que no tiene vocación nacional. O sea, que preferiría una ley mala para el país porque para su provincia, municipio, lo que sea, va a haber una ventaja. Que hubiera venido de todos modos, pero de todos modos, no puedo dar algo que va a ser negativo en los próximos 30 años o más para el país, porque durante determinados años voy a tener una dinamización de mi provincia, porque es cierto, una inversión fuerte en cobre, por ejemplo, en minería, produce empleo. Hay mucha obra civil. Eso se vio en Chile. En Chile dieron condiciones muy favorables para la inversión extranjera, exageradamente favorables, durante el gobierno de Pinochet. Y las empresas no pagaron impuestos durante muchos años, o muy pocos impuestos. Le tuvieron que pagar regalías, porque siempre perdían plata. O sea, está mal reducir de 35 a 25 la tasa de ganancias, pero en realidad no van a pagar tampoco 25, porque van a decir, pierdo plata. ¿Y cómo van a perder plata? Bueno, porque en vez de traer el dinero en una inversión extranjera directa, la mayor parte del dinero lo van a tomar prestado de la casa matriz. Entonces va a ser una deuda. Y esa deuda está en el RIGI, pueden hacerlo. Y van a poder pagar intereses elevados. ¿Por qué? Y porque sí, mire, mi casa matriz es muy mal malvada, me cobra muchos intereses. Entonces van a estar girando dividendos disfrazados de intereses. Y esos intereses los van a deducir de las ganancias, entonces no van a pagar ganancias. Además de que también van a pagar pocas ganancias los primeros años porque se les permite una amortización acelerada sobre la inversión. Entonces hay muchos mecanismos. Esto, cuando yo trabajaba en Naciones Unidas, en la UNCTAD, lo vimos en detalle en distintos países, cómo las empresas podían pagar mucho en un país y poco en otro.
Y dependía de esto, dependía de las reglas que se les daban. Pero no seamos tontos, y lo que decíamos nosotros, no sean tontos. No hagan una guerra entre ustedes a ver quién da las mejores condiciones porque pierden todos. Ese tipo de visión nacional, bueno, pienso que los políticos nuestros, gobernadores o exgobernadores o quien sea, si es que pretenden ser luego candidatos a presidente, bueno, tienen que mostrar un mínimo de sentido nacional. Bueno, y ahora la otra pregunta que le quiero hacer está enganchada con lo que le planteó Fernando. Porque, digamos, yo tiré para un sector, ahora voy a hablar del otro sector. En general también todos los economistas, incluso los más nacionales, vienen planteando que la economía argentina en términos reales no tiene un crecimiento sostenido desde hace más de 10 años. ¿Es posible tener una política distributiva sin crecimiento económico? Y por otro lado, voy un poco a lo que dijo Fernando. Ayer o anteayer no sé si es diputada o legisladora de la ciudad, hablaba de volver a tener un gobierno donde desde las unidades básicas repartamos felicidad al pueblo. Yo me quedé realmente con un gran signo de interrogación sobre sí mismo, porque la verdad jamás se me ocurrió que el rol del peronismo era repartir felicidad al pueblo desde las unidades básicas. Eso quiere decir que hay alguno de nosotros que tiene guardada la felicidad en algún lado, porque entonces la puede repartir. Yo todavía no sé quién es, pero bueno, eso es aparte. Pero en el fondo lo que esto esconde es esta visión de nosotros le vamos a dar la felicidad al pueblo, nosotros le vamos a dar plata al pueblo, nosotros le vamos a dar y le vamos a dar. El peronismo nunca tuvo esto de ese lugar. Perón dijo alguna vez que cada uno tenía que producir como mínimo con lo que consumía. Entonces, por ahí en una de esas, ese es otro camino que tenemos que empezar a revisar o cómo lo retomamos, que tiene que ver con nuestra propia esencia. Hablábamos recién, nosotros no somos estatistas, nosotros vemos al Estado como un promotor, pero no como un hacedor de todo lo que hay que hacer. Sin embargo, hay algunos compañeros que prácticamente ponen al Estado como el gran demiurgo de todas las realidades de Argentina. Este distribucionismo generoso de algunos sectores, pero que no se compadece con la realidad de la economía argentina, ni se compadece con la idea de Perón de que cada uno tiene que, como mínimo, producir lo mismo, lo que consume. Un peronismo que se pone contento de decir, damos más planes sociales, cuando nosotros no tendríamos que ponernos contentos, y mucho menos si no nos merecemos una reflexión desde que los últimos, desde la crisis del 2001 hasta la fecha, prácticamente gobernamos nosotros permanentemente, gobernó el peronismo, y no hemos podido bajar la pobreza del 35-36%, ni hemos podido mejorar la educación, otro de los grandes temas que va a dar quizás para otra charla de café. Me parece que tenemos que volver a encontrar una línea clara de qué es el peronismo, cuál es la identidad del peronismo, ¿sí? ¿Cuáles son realmente su núcleo? Vos hablaba de los valores. Sí, cuál es su esqueleto axiológico de alguna forma. Porque si no estamos cayendo en discusiones, digamos, o un oportunismo berreta en aprobar cualquier cosa, o un distribucionismo tan berreta como ese oportunismo, porque no nos estamos revisando seriamente la situación de la economía argentina. Y otra última, ¿no habrá llegado también el momento que los pensadores y los economistas, también lo digo, los educadores, peronistas, se junten y de alguna manera de la discusión entre ellos surja una propuesta al debate conjunto de ideas y de medidas y de acciones? Porque la otra cosa que está faltando es una cosa de propuesta colectiva. Cada uno sale con su idea, cada uno sale con su teoría, y un poco lo que le pasa a los compañeros que miran y dicen, está todo bien, pero bueno, ¿y para dónde va? ¿Quién nos muestra más o menos la lucecita de la estrella polar para saber por dónde queda el sur o por dónde agarrar? Bueno, un montón de cosas y coincido por lo menos con el eje que planteas, parece muy importante. Para empezar, el
efectivamente creo que hay un sector de nuestro movimiento que piensa que el principal problema de Argentina es un problema distributivo. ¿Qué significaría eso? Que bueno, que lo que tenemos en Argentina hoy es suficiente, pero está mal distribuido. Entonces que bastaría con distribuir mejor para que logremos la felicidad del pueblo. Yo lamento decir que eso no es posible. Que viendo los datos internacionales, no hay ningún país con el nivel de riqueza de Argentina y de población de la Argentina que pueda tener un nivel de bienestar y progreso como el que aspiramos. Necesitamos crecer. Y cuando digo necesitamos crecer, no estoy diciendo, bueno, tenemos que crecer 15, 20 años y cuando logremos ese crecimiento, ahí empezamos a distribuir. No. Es crecer y distribuir, las dos cosas. Si creces y no distribuís, bueno, vas a una sociedad justamente más chica, concentrada, elitista, como la que le gustaba a Milei. Ahora, si no creces, distribuís pobreza. En ese afán de, como decía recién Omar, dar felicidad desde un helicóptero, de una oficina pública o partidaria. Entonces, esto es lo que tenemos que cambiar en el debate político doctrinario, que estaba resuelto, digo. A ver, yo escucho a muchos compañeros, compañeras que hablan de, bueno, en definitiva, hay que trabajar en subir los salarios, es una decisión política. Yo lamento decirlo, el salario de la Argentina es mucho más bajo que el salario de España y de Alemania, no porque en España o Alemania tengan sindicatos más combativos o porque tengan unas fuerzas políticas más distribucionistas. Lo son, en primer lugar, porque tienen un nivel de productividad y de producción mucho más elevado que el de Argentina. Y en segundo lugar, obviamente, si vos vas a aumentar la productividad de la producción y no tenés una política distribucionista y no tenés un contrapeso de los poderes, es probable que esa mejora de productividad se la apropie el sector empresario y no le quede nada a los trabajadores. Entonces son las dos cosas. Si vos te quedás en un modelo distribucionista sin mejorar la producción y la productividad, no tenés chance de crecer sostenidamente en los salarios. Entrás rápidamente en una crisis externa. ¿Por qué? Porque no te alcanza para comprar las importaciones que el país necesita, entre otras cosas, entre muchas otras cosas. Entonces digo, me parece que acá lo fundamental es que esta discusión la tenemos que dar internamente. Yo no quiero empezar a hacer nombres, porque si no parecen cuestiones personales. Parece que es una discusión donde hay enojo con cierto dirigente, pero bueno, evidentemente esta discusión estuvo obturada. Hay muchas cuestiones que lamentablemente no hemos podido discutir a tiempo, y esto también explica, no solamente, pero es una de las razones por las que también se explica que el pueblo argentino nos dio la espalda y le dio la oportunidad, nada más y nada menos que un personaje tan disruptivo como es Javier Milei. Entonces, insisto, sin flagelarnos, demos esta discusión, encerrémonos, dirigentes, no creo que sea una cuestión solamente de técnicos, es una cuestión de dirigentes, dirigentes, políticos, cuadros técnicos, y que podamos realmente construir una propuesta alternativa. Si no, el riesgo, insisto, es que lo de Milei se consolide o que la respuesta venga de otro lado. Antes de pasarle, Alfredo, te quiero hacer una aclaración porque dije lo que se reúnan los economistas. Hace poco tuvimos una charla con el que fue el secretario de Minoridad, Adolescencia y Familia, y él decía algo que es interesante. Dice, yo los quiero mucho a los compañeros que tienen trabajo y representación territorial. Dice, pero ¿no será ahora que en algún momento cuando asume un ministro y pone secretarios y subsecretarios, además de poner a compañeros que los conoce porque tienen una agrupación territorial o porque tienen, y que llame a los que saben algo de la política que hay que explicar? Porque eso tiene que ver con el funcionamiento del Estado que vos también mencionabas, ¿no? Por eso hice la referencia. Sí. Perdón. Sí, bueno, pienso que estamos en un punto central. Lo que decimos a veces los economistas es que hay que evitar las falsas antinomias. Por ejemplo, mercado interno o mercado externo. Necesitamos los dos. Porque sin mercado externo, sin desarrollar las exportaciones, no tenemos dólares, y cuando queremos aumentar el mercado interno sin dólares, tenemos déficit en la cuenta corriente, tenemos devaluaciones,
inflación y se cae el mercado interno también. Necesitamos las dos. Y también necesitamos el mercado interno, con exportar nada más, con un enclave. Sí, por ahí vamos a batir récord de exportación. ¿Y de qué nos sirve si no arrastra el desarrollo, si no arrastra la economía interna, si no tenemos la red de proveedores internos, si no distribuimos ingresos, si no cobramos impuestos? ¿De qué nos sirve exportar? Necesitamos las dos cosas. Otra falsa antinomia, mercado versus Estado. ¿Qué versus? En ese mercado y Estado. Sin Estado, el mercado tiende a concentrar el ingreso y tiende a generar crisis. No sale de una crisis el mercado solo, se necesita el Estado. El Estado tiene que prevenir las crisis también, el Estado tiene que orientar, pero el Estado no lo puede hacer todo. Eso también quedó claro en el siglo XX. En los países que se han desarrollado fue con políticas del Estado, pero también con mecanismos del mercado. El mercado es un excelente instrumento, es un muy buen sirviente y es un pésimo amo, ¿no? Entonces tiene que haber una política que encuadre el mercado, pero no que lo sustituya. Porque si no vamos a tener mercados negros, vamos a tener brecha cambiaria, ¿no? No podemos controlarlo todo. Tenemos que usar el mercado, pero dentro de un marco político, de política económica. De política económica racional, no de decir voy a poner la tasa de interés negativa durante muchos años, voy a poner una tasa de cambio con el dólar barato, porque así voy a tener los alimentos más baratos y la gente va a comer más. No, tengo que tener racionalidad en los precios relativos para que los mercados puedan funcionar, pero con un Estado que controle y un Estado que en caso de necesidad pueda gastar más o cobrar menos impuestos, o viceversa, gastar menos y cobrar más impuestos. Que tenga política contracíclica. Otra falsa antinomia. ¿Tengo que tener equilibrio fiscal o tengo que tener déficit fiscal? ¿No? En la Argentina, hoy, con la falta de acceso que tenemos al crédito internacional, no podemos permitirnos tener déficit fiscal. Por lo menos no un déficit fiscal elevado. ¿Quiere decir eso que Milei tiene razón? No. La cuestión, la diferencia, lo que nos diferencia de la derecha y de los libertarios y de todo esto, no es que nosotros estamos por el déficit fiscal y ellos están por el equilibrio fiscal. Macri aumentó el déficit fiscal. En el segundo gobierno de Cristina, donde ya había déficit fiscal, no así en el de Néstor, el déficit fiscal era 3,2 puntos del producto. No el primario, el déficit financiero. Era 3,2 puntos del producto. Macri lo llevó a 5,7. En promedio. A ver, no es que ellos son los serios y nosotros no. La diferencia, lo que nos diferencia es cómo se llega a ese equilibrio fiscal o a ese déficit manejable. Ellos dicen cortando jubilaciones, cortando inversión pública, cortándole transferencia a las provincias, a las universidades, cerrando el INTI, el INCA, TELA, privatizando. Bueno, básicamente entonces recortando gastos. Al mismo tiempo le bajan impuestos a los ricos. Es un gobierno de los ricos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que aumentar los impuestos progresivos, racionalizar el sistema fiscal, que se puede racionalizar y mucho. Tenemos que gastar menos en lo que se puede ahorrar y gastar más en lo que no se debe ahorrar. Entonces, no es que nosotros queremos el déficit, queremos reducir el déficit de otra manera, tenemos que reducir la evasión. Eso es fundamental para reducir el déficit de una manera racional. Entonces, no es tanto el qué, sino que el cómo, ¿no? El qué sí, hay que reducir el déficit fiscal, sí. ¿Cómo? Claro, Milei lo que quiere es
y está en el decálogo, que no sé, hay gobernadores que querían ir a firmarlo, reducir el gasto público a 25% del PBI. Está en 36. 11 puntos. ¿Cómo reducir 11 puntos del PBI? Bueno, privatizando la salud, privatizando la educación, privatizando la seguridad social. Ahí sí. Vas a tener una reducción del gasto. Brutal. ¿Las familias van a estar mejor? No. Porque en vez de cotizar a la seguridad social, van a cotizar a la FJP, que les va a dar menos jubilación y más cara. En vez de poder mandar a los chicos a una universidad pública o a una escuela pública, van a tener que mandar a la privada. ¿Va a ser un buen negocio ese? ¿La prepaga va a ser más negocio que un buen hospital público? Bueno, hay que mejorar la educación pública, hay que mejorar la salud pública. No destruirlas, no cerrarlas, privatizarlas, que es el modelo de Milei. Y que no va a ser mejor para los ingresos de las familias, va a ser peor. Pero claro, el Estado va a ser más chico. Y uno, en vez de pagar impuestos, va a pagar la prepaga, va a pagar la cuota, va a pagar la FJP. Bueno, ese es el tipo de opción que tenemos. Vos planteabas, bueno, pero ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es el proyecto? ¿Ese de una sociedad solidaria, mínimamente solidaria? ¿O un sálvese quien pueda, todo privatizado? Y el que puede pagar va a tener servicios. El que no puede pagar se va a joder. Ese es el esquema de Milei. Y de Macri y de tantos otros. Pasa que Milei lo lleva hasta la caricatura. Bueno, sin palabras. Creo que fue la mejor síntesis de la... Y me de quedé, la reunión. perdón, Sí, me quedé con una. Esto no puede ser. Esta caída del crédito al sector privado durante un gobierno peronista no puede ocurrir. Tenemos que usar el crédito para invertir. Nos hemos tragado el verso de los monetaristas que emitir moneda es malo. Emitir moneda es malo, depende para qué. Si es para financiar la especulación, es malo. Si es para financiar déficit imposible de financiar, es malo. Pero si es para crear nuevas inversiones, es positivo porque se desarrolla la oferta, no es inflacionario, porque voy a tener más producción. Tengo un sistema financiero que no funciona, tengo un sistema bancario que no le presta al sector privado, cuyo negocio es comprar bonos públicos. Eso tenemos que cambiar. Y eso no fuimos capaces de cambiarlo siendo gobierno. Eso es fundamental. ¿Y tenemos con qué? Porque tenemos banca pública. Tenemos un banco central que de hecho ha hecho cosas. Todavía le planteaba, obligaba a los bancos que un determinado porcentaje de los depósitos tenía que ir para crédito a las pymes. Y eso lo hizo el gobierno de Cristina con 12 y lo reimplantó Alberto. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer en mucha mayor escala. Bueno, primero le quiero agradecer a las delegaciones de las Fuerzas Armadas y también de Desarrollo Social, que me olvidé de mencionarlos y que también nos están acompañando a través del espectro. Yo creo que estamos en un debate de modelos, claramente, y nunca tan claro como hoy en nuestro país. La discusión de hacia dónde queremos ir y cómo queremos ir hacia los objetivos de una gran nación. El peronismo siempre ha tenido un concepto claro e identitario, un objetivo de ser en su construcción social y política. Que aunque parezcan palabras vacías, para muchos compañeros incluso, pensar la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo es un objetivo tangible y un objetivo preciso en el desarrollo y en la construcción de nuestra política. No son conceptos aislados,
son valores. La grandeza de la nación con la gente adentro. Porque no basta con que cierren los números fiscales, como decía al principio Alfredo, porque el tema es quién paga el cierre de esos números y cuál es la consecuencia de que eso esté positivo. No se trata de un balance de pagos ni contables, la administración de un país y la generación de crecimiento, aunque algunos contadores me puedan criticar. La construcción de un país es generar la grandeza, el crecimiento y también la felicidad, que no vienen pasada como algunos la quieren repartir. Se construye día a día en la organización y es absolutamente de hecho. La felicidad se construye de hecho y en conjunto, colectivamente, porque no hay una felicidad individual, porque si la puedo repartir, la reparto de a uno. La felicidad también tiene en ese valor el concepto de colectivo. Por algo, para el peronismo, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Por eso, por más que cierren las cuentas para algún sector y algunos puedan crecer y desarrollarse y hacer muchísimos negocios, si eso no incluye al colectivo, no genera la grandeza de la nación. Entonces, parece que son muchos los debates que tenemos que dar, porque se trata de un modelo. Sí, se trata de discusión de modelo, claramente. Y es un debate que tenemos que dar hacia afuera, hacia los que nos vienen a plantear un modelo diferente de país, que hoy gobierna, pero también es un debate que tenemos que dar hacia adentro para responder a todo lo que no hicimos, que es lo que permitió que hoy nos gobiernen los que nos gobiernan, y a pensar qué es lo que tenemos que hacer para salir de la situación en la que nos van a dejar los que hoy deciden. Y los que hoy proponen esta ley bases o proponen este régimen especial de inversiones, que es el negocio de los sectores. Están haciendo de la Argentina un país a la casa de los intereses privados. Están desmembrando la economía y la nación. Y cada uno está jugando a llevarse el porción de torta que más le interesa. Claramente hay que reconstruir un concepto de nación. Por eso digo que es tan válido recuperar estos valores, porque sin nación no hay destino, no hay Estado y no hay pueblo. Y nosotros, con nuestra identidad, siempre hemos defendido al pueblo, siempre creímos en el Estado y fomentamos el desarrollo de la nación. Defendemos nuestros intereses, sin cerrarnos al mundo, pero desde nuestra identidad construir un mundo que nosotros creemos que debe darles las oportunidades a todos y a todas. Si no, no tiene sentido lo que estamos haciendo. Por eso es tan importante, porque este debate que dimos hoy
y que la verdad Economar estamos profundamente satisfechos, es parte de los debates que nosotros tenemos que dar para recuperar aquello que jamás deberíamos haber perdido, que es la posibilidad de construir mayorías que le devuelvan la felicidad a nuestro pueblo. Por eso, compañeras y compañeros, es un orgullo contar con ustedes en estas charlas de café, mantener la continuidad de estas discusiones y de estos debates, porque este es el sentido de este encuentro, que comenzamos, como dije al principio, hace 4 años atrás. Dar las discusiones que tenemos que dar y interpelarnos como nos debemos hacer para plantear cuáles son los desafíos de nuestro futuro, de nuestro pueblo hacia el futuro, para construir nuestro futuro. Este es el desafío de las charlas de café. Y este es el desafío de la política. Milei acertó en algo. El problema es la casta. Desde acá estamos construyendo para realmente construir la alternativa a esa casta que él termina favoreciendo con su política de gobierno. Entonces, agradecerles a todos ustedes por estar acá, a los que vinieron presencialmente y a los que nos acompañan por el streaming, y invitarlos e instarlos a continuar con el debate y a pensar más charlas de café. Y le paso a Omar, porque... No. Lo mío es para un chivo. Lo mío es para es un aviso, un anuncio. La próxima charla de café, que seguramente va a ser en la primera semana de julio, Cierto. nos va a estar acompañando alguien a quien Matías conoce muy bien. El que fuera ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández, Martín Guzmán. Así que ya se los adelanto y después le vamos a hacer llegar bien el día y la hora y todo eso. Polémico. Seguimos con la polémica. Nos vemos la próxima.